cuando tenía 15 años, mi padre murió salvando a alguien y me mudé con la familia Brown. Con la aprobación silenciosa de Mac Brown, me convertí en su pequeña y silenciosa sombra. Eso cambió al comienzo del último año de secundaria, cuando accidentalmente tiré el kanji del huevo del siglo que él había comprado para la linda nueva estudiante transferida. Mac se enojó conmigo por primera vez. Oye, Sarah, tu papá me salvó la vida, pero los Brown te acogieron durante 3 años. No te debo nada. Se alejó con la alegre niña, dejándome limpiando en silencio el desorden en el suelo. Luego recibí mi formulario de solicitud para la universidad y silenciosamente taché la universidad estatal. Desde ese momento estuvimos a mano. Después de cambiar mi elección de universidad en la oficina, volví lentamente a clase con mi cuaderno de ejercicios de física. La sala de estudio de la mañana acababa de terminar y todos dormían tranquilamente en sus escritorios. En la esquina trasera, Mac Brown estaba concentrado ayudando a Brittany Miller con física. La luz del sol se filtraba a través de las ramas exteriores, cayendo sobre sus rostros, que estaban muy juntos. Era una escena tranquila y agradable. Mis ojos se movieron del lindo rostro extrovertido de Brittany a la mancha húmeda en su ropa. Accidentalmente había derramado su desayuno antes, y Mac fue con ella al baño para ayudarla a limpiarlo. Pensar en él alejándose así hizo que la piel de mi mano, quemada por el kanji, volviera a doler. Ruido sordo. Alguien me hizo tropezar mientras repartía los cuadernos y la gran pila de libros se esparció por todas partes. El ruido sobresaltó a algunas personas en la esquina. Mike, que explicaba amablemente un problema, me miró un segundo y luego volvió a lo suyo. Pero su amigo, que estaba a su lado, empezó a bromear. Hola, Mike. Parece que tu pequeña sombra también necesita ayuda con física. Hacia el final del último año, me iba bien en todas las materias excepto física, que siempre fue mi punto débil. Antes de que Brittany se transfiriera aquí, Mac solía ayudarme todos los días después de clase. Las risas y burlas llenaron el silencioso salón. Los ignoré y simplemente seguí recogiendo los libros del suelo. Tal vez pensando que me veía patética, Mac frunció el ceño y comenzó a levantarse para ayudarme. En ese momento, Brittany, que masticaba su bolígrafo y pensaba intensamente, de repente entrelazó su brazo con el de él. Pareció notar mi presencia y me regaló una sonrisa brillante y atrevida. Oh, hola, Sarah. Lo siento, no soy buena en física. Y el profesor nos puso en un grupo de estudio de física. El primero que llega, primero que se sirve. No puedo dejar que lo tengas. Después de hablar, Brittany sacó la lengua juguetonamente, un ligero rubor en su rostro. Su bonito rostro y su expresión segura contrastaban enormemente con mi tranquilidad. Yo, introvertida. Profesor Brown, creo que lo entiendo ahora. ¿Podrás continuar? Bueno. Mac volvió a sentarse a su lado, se giró y no me miró. Básicamente estoy de acuerdo con lo que dijo. La cálida luz del sol volvió a caer sobre ellos como separándolos de mí en la sombra del escritorio, creando dos mundos diferentes. Comenzó a explicar conceptos más avanzados y a Brittany le costó seguirle el ritmo. La linda muchacha frunció el ceño, mordisqueando la tapa de su bolígrafo, luego simplemente apoyó la barbilla en la mano, inclinando la cabeza para mirarlo. Mike, tus pestañas son muy largas. Concéntrate. El rostro de Mac permaneció frío y distante. Parecía no afectarle su coqueteo. Está bien, murmuró y luego, silenciosamente, ella se acercó aún más. Observé esta dulce escena por un rato mientras sostenía mis cuadernos, luego me giré y me fui en silencio. El primero que llega, primero que se sirve. Pero fue Mac quien me susurró al oído, pequeña Sarah, ¿a partir de ahora solo podrás verme a mí? El aula estaba bastante vacía durante la pausa del almuerzo. Comí mi almuerzo mientras resolvía problemas de física. A mi lado había otra lonchera llena. Las costillas de cerdo agridulces y los muslos de pollo estofados ya estaban fríos. Había esperado en una larga fila para comprarlos, pero Brittany, que acababa de transferirse, no estaba acostumbrada a la comida de la cafetería. Así que Mac fue con ella a un restaurante al aire libre. La comida de hoy estaba un poco salada y empecé a perder la concentración. ¿Por qué lloras? ¡Qué patética! Un par de manos largas y delgadas golpearon mi escritorio. También apareció un paquete de pañuelos y una caja de tarta de fresa.
Miré hacia arriba y lo vi sacar una medalla de su bolso de mensajero y ponerla sobre mi escritorio. Medalla de oro en concurso nacional de física. Hola, Alex, ¿estás de vuelta? Agarré 2 pañuelos y me limpié bruscamente las lágrimas, un poco sorprendida. Alex Chin fue mi compañero de escritorio en segundo año. Se transfirió a la clase de competencia de física en tercero. Había estado en la Universidad Estatal recibiendo formación en física durante la primera mitad del año, y no lo había visto mucho. Hoy, Alex llevaba una sudadera negra fina con capucha, con las mangas arremangadas hasta los codos, mostrando algo de definición muscular en sus antebrazos. Parecía haber madurado un poco. Si no volviera, Mac seguiría haciéndote bullying. Te ayudaré con física a partir de hoy. Alex acercó la silla a mi lado y se sentó sin preguntar. Tomó el cuaderno que tenía en la mano y empezó a corregirlo rápidamente con un bolígrafo rojo. Al oír el nombre de Mac Brown, volví a sollozar con tristeza. No pasa nada. Al ver cada vez más cruces rojas en mi cuaderno, me dio un poco de vergüenza y quise negarme. Pero Alex fue decisivo. Después de corregir, sacó inmediatamente un papel borrador y empezó a explicarme los problemas. Usaste la fórmula equivocada en este problema. Su voz era profunda, pero clara y firme. A diferencia del enfoque paso a paso de Mac, el pensamiento de Alex era muy errático al hablar de física. Pronto, el papel borrador se llenó de sus pulcras notas. Ya no pude negarme y rápidamente me concentré en seguir su razonamiento. Después de terminar de corregir mis errores, levanté la vista y vi a Alex comiendo felizmente las costillas de cerdo agridulces. Intenté recordar, pero no pensé que fuéramos tan cercanos. No sé, quizás simplemente sea muy servicial con sus compañeros. Después de la clase de estudio de la tarde, esperé a Mac junto al portabicicletas. No quería ir a casa con él. Dejé mi llave en su casa esa mañana. Desde lejos, vi a Mac en la oscuridad. Caminaba lentamente con una mano en el bolsillo y la animada Britney estaba a su lado. Ella lo miraba con su lindo rostro, sus ojos brillando mientras le hablaba dulcemente. Hoy mejoré en física, profesor Brown. Deberías recompensarme con un helado. El rostro de Mac estaba frío, pero aún así asintió de mala gana. Parecía tener debilidad por las chicas que actuaban de forma adorable. El otoño pasado, toda la clase caminó hasta Thager Living Gorge para una excursión escolar y yo estaba exhausta y me desplomé a mitad de camino. Entonces Mac se acuclilló frente a mí y me frotó la cabeza. Pequeña Sarah, actúa linda y te llevaré en brazos. Pero él esperó durante mucho tiempo y yo solo murmuré y mantuve una cara vacía, sin decir nada. No había sonreído mucho desde que mi padre murió cumpliendo servicio, y mucho menos actuado de forma tierna. Él sonrió con impotencia y me atrajo hacia su espalda. En serio, me atrapaste. Ese día había niebla en la montaña y hacía mucho frío, pero la espalda de Mac era cálida y confiable, aliviando la ansiedad en mi corazón. Jay, profesor Brown, eres mi favorito. El viento de la tarde traía la risa feliz y dulce de la muchacha y unas palabras que sonaban vagamente como una confesión. Cuando volví a la realidad, Mac ya había sacado la llave y estaba esperando un rato. Regresa tú solo y no le digas nada raro a mi mamá. Britney me vio y se escondió detrás de Mac, un poco avergonzada. Pero cuando ella echó un vistazo, me dio una sonrisa ligeramente hostil. Bueno. Tomé la llave, tiré de mi mochila y me fui. Cuando regresé a la casa de los Brown, la señora Brown había preparado una sopa dulce para una merienda nocturna. Ella amablemente tomó mi mochila y luego miró detrás de mí. Finalmente su mirada se posó en el indicio de enrojecimiento en el rabillo de mi ojo. Sara, ¿por qué lloras? ¿Por qué regresaste sola hoy? ¿Dónde está Mike? ¿Él te hizo bullying? Dime si estás enojada y no dejaré que se salga con la suya. La señora Brown era una mujer muy gentil y fue muy buena conmigo. Después de que mi padre murió salvando a Mac de un criminal, la señora Brown decidió acogerme. Está bien, señora Brown. Últimamente no me ha ido bien en la escuela. Sentado a la mesa del comedor, bebí lentamente la dulce sopa cucharada a cucharada. Las bolas de tapioca eran suaves y masticables, alejando la frialdad de mi corazón. Mirando sus ojos preocupados, sonreí.
pensando en las palabras de Mac antes, sobre no deberme nada. Dudé durante mucho tiempo antes de hablar finalmente. Señora Brown, quiero solicitar residencia en dormitorio. Los exámenes de ingreso a la universidad son dentro de unos meses y quedarme en los dormitorios me dará más tiempo para estudiar. La señora Brown se sorprendió al principio al oír mi petición de abandonar la casa. No pensó demasiado en ello, simplemente abrió la agenda de su teléfono y contó cuidadosamente los días. Aunque estaba un poco reticente, aceptó por el bien de mis estudios. La señora Brown sonrió y su mano delgada y suave acarició mi cabeza. Tus puntuaciones ya son suficientemente altas. Ingresar a la universidad estatal con Mac no debería ser un problema. No te presiones demasiado. Durante el periodo de solicitud de ingreso a la universidad, Mac mencionaba su elección de universidad intencional o involuntariamente todos los días. Solo se relajó después de confirmar que yo también estaba postulando a la universidad estatal con él. Recordando que había cambiado mi elección de universidad en la oficina ese mismo día, tragué tranquilamente una cucharada de sopa dulce. Está bien, señora Brown, ¿puede no contarle a Mac todavía sobre la solicitud de ingreso al dormitorio? Mi expresión era extremadamente seria bajo la luz, y la señora Brown estaba un poco sorprendida, pero ella simplemente pensó que habíamos tenido una pequeña pelea y que estábamos teniendo un pequeño desacuerdo. Después de todo, ella vio claramente cuánto le gustaba a su hijo durante los últimos 3 años. Está bien. Está bien. Si ese mocoso de Mac se entera, definitivamente no querrá que te vayas. Al ver que se estaba haciendo tarde, llevó el tazón restante de sopa dulce a la cocina. Entonces escuchó el sonido de ella llamando a Mac para que volviera a casa. Cuando salimos de casa al día siguiente, Mac y yo acordamos en silencio no hablar abajo. Mac detuvo su bicicleta a unos metros de mí. Britney se torció el tobillo anoche. Tengo que llevarla. Camina sola. Rara vez explicaba, probablemente tenía miedo de que me aferrara a él y quisiera montar en la parte trasera de su bicicleta. Ante esto, simplemente asentí sin expresión alguna. Oye, Mac no estaba acostumbrado a mi frialdad y frunció el ceño, pero pareció pensar en otra cosa y rápidamente dejó de lado esa sensación incómoda. A partir de ahora salgamos de casa en horarios diferentes. Un compañero de clase se mudó al complejo de apartamentos cercano y podrían malinterpretarnos si nos ven juntos. No quiero que la gente difunda rumores extraños en clase. Mientras hablaba, no sabía qué estaba pensando. Una leve sonrisa en sus labios. ¿En qué estaba pensando? Debe haber sido la linda cara de puchero de Britney cuando estaba celosa. Fue tan expresiva y bonita. Bueno. Asentí y me fui sin mirar atrás. No le dije a Mac que no habría ninguna posibilidad de que la gente malinterpretara que nos fuéramos juntos de ahora en adelante porque ya no viviría aquí. El aire primaveral todavía era frío y no había mucha gente en la calle a primera hora de la mañana. Me ajusté el suéter debajo del uniforme escolar y caminé lentamente hacia la escuela. Sara. De repente una mano grande y cálida aterrizó sobre mi cabeza, quitándome la niebla del cabello. Me sobresalté y levanté la vista para ver que era la barbilla de Alex. Medía casi 1,90 metros e incluso apoyando la bicicleta con una pierna, todavía parecía alto. El sol de la mañana cayó sobre él, sus rasgos eran claros y brillantes, como si brillaran. Metió 2 bollos de cerdo calientes en mis manos y me dio una palmadita en la parte trasera de su bicicleta, invitándome a subir. Gracias, pero ya comí. Iba a llegar tarde a la escuela, así que le agradecí suavemente y aún así me subí a la parte de atrás. Guarda esto para mí. Aún no he desayunado. Los hombros de Alex eran anchos, protegiéndome del viento frío durante todo el camino. Abrí la cremallera de mi mochila, puse los bollos de cerdo dentro y abracé mi mochila con fuerza. Alex, ¿no conseguiste entrada anticipada? ¿Por qué sigues viniendo a la escuela? Ayer, cuando regresaron los alumnos de la clase de competencia, la escuela colocó pancartas anunciando la buena noticia. Alex ganó la medalla de oro nacional de física y ya obtuvo admisión anticipada al mejor programa de física de la Universidad Estatal. Somos amigos de la infancia después de todo. Tuve que venir a apoyarte para que no te hicieran bullying. Además, tu física es muy mala. ¿Qué harías sin mí?
Él sabía sobre Mac Brown y yo y parecía saber lo que pasó después de que apareció el estudiante transferido. Pero mis pensamientos quedaron atrapados por sus palabras. Amigos de la infancia. Amigos de la infancia. En realidad, conocí a Alex cuando estaba en la escuela secundaria. Un día después de la escuela, fui a comprar brochetas fritas en el callejón detrás de la escuela y vi a Alex siendo golpeado por unos matones. Fue brutalmente golpeado y tenía la cara cubierta de sangre. Inmediatamente llamé a mi papá que estaba de guardia en la comisaría, llorando y diciéndole que viniera a ayudarme. Era casi de noche y llovía un poco y hacía frío. Me arrodillé junto a Alex sosteniendo un paraguas sobre él, sin atreverme a tocarlo, llorando del miedo. Oye, despierta. No mueras. Alex, cuya mano le dolía, se despertó aturdido y me vio cuando levantó la vista. Estás presionando mi mano. ¿Por qué lloras? Qué patético. Más tarde, me enteré de que los padres de Alex eran muy buenos profesores y que a menudo realizaban investigaciones e intercambios en el extranjero. Entonces, él tenía mucho dinero de subsidio y los matones estaban tratando de extorsionarlo. Para compensarme, Alex me invitó a comer brochetas fritas durante un buen rato. Más tarde, su familia lo llevó a vivir al extranjero y no regresó hasta el segundo semestre de su segundo año. Supongo que eso cuenta como amigos de la infancia. Cuando entré a la escuela, la sala de estudio gratuita acababa de comenzar. Me quedé en el pasillo sosteniendo mi libro de ejercicios de física, escuchando en silencio a Alex explicar los problemas. Se quedó donde soplaba el viento, protegiéndome del frío. De repente, alguien gritó desde la silenciosa puerta, «Oye, Mike, te están robando tu pequeña sombra». Los estudiantes interrumpieron su estudio, chismorreando y mirando por la ventana, susurrando y riendo. Mi explicación fue interrumpida. Subconscientemente miré hacia arriba. Al final del pasillo, Mike y Britney llegaron tarde, quizás porque hacía demasiado frío. Britney Yauda metió las manos en los bolsillos para calentarlas. Estaban parados muy cerca, luciendo increíblemente como una pareja. Mike escuchó el comentario burlón de su amigo e inmediatamente frunció el ceño y replicó, «Ella no tiene nada que ver conmigo». Mientras decía eso, su mirada fría cayó sobre mi mano y la de Alex, que se tocaban accidentalmente, y luego se apartó rápidamente. Britney, que estaba a su lado, tiró de su manga y entraron al aula juntos. Mi corazón estaba tranquilo. Miré hacia otro lado y quise seguir trabajando en los problemas. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que mi mano había estado sobre la de Alex en algún momento. Tenía mucho calor. Sus manos estaban calientes todo el año, muy reconfortantes. Sentí que me quemaba la palma y rápidamente retiré la mano, tartamudeando para ocultar mi nerviosismo. Estudiando. Alex sonrió y no dijo nada, pero su escritura en el papel borrador se volvió más fluida. Realmente era alguien que merecía la medalla de oro en física. Su explicación fue muy clara. Sin darme cuenta, me quedé absorta escuchando, sin notar siquiera que Max se acercaba. Me apartó y miró a Alex con ojos extremadamente cautelosos y hostiles. Luego se pellizcó el puente de la nariz y me miró con impotencia. «Sarah, deja de hacer tonterías. Te enseñaré después de que termine con Britney. Reservaré media hora cada día para enseñarte física, ¿de acuerdo?» Mike parecía estar comprometiéndose con un tono ligeramente condescendiente. Estaba esperando que yo cediera, esperando que aceptara obedientemente como antes y dijera, «Mike, eres muy amable». Sin embargo, me aparté de su mano y di un paso atrás. «No, gracias», respondí, y luego señalé a Alex. «Él es mejor profesor que tú». Después de ser rechazado frente a todos, el rostro de Max se volvió instantáneamente frío y sus palabras fueron un poco duras, «Como quieras». Dio grandes pasos de regreso al aula, pero después de unos pasos, se detuvo y dijo con frialdad, «Como te gusta tanto estudiar física, no necesitas venir a mi fiesta de cumpleaños esta noche». Hoy era el cumpleaños de Mike, y siempre lo celebrábamos juntos. Parpadeé y asentí. Bueno. La cara de Max se volvió aún más fea y regresó rápidamente a su asiento. Los espectadores inmediatamente comenzaron a burlarse nuevamente con sonrisas juguetonas. Su pequeña sombra fue abandonada. Ese chico era amigo de Mac y siempre se burlaba de mí abiertamente.
pero lo que más me dolía era que Mac nunca lo detenía. ¡Ay! 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 Cuando volví a la realidad después de mis lamentos, Alex ya se había acercado a la ventana. Se inclinó hacia ella, agarró al tipo por el cuello y sacó con fuerza la mitad de su cuerpo. Tienes la boca muy sucia. Si vuelve a pasar, no me importaría coserla. Con los ojos brillantes, Alex le dio una fuerte palmada en la cara al chico. Disculpa, lo siento. En medio de las risas de la multitud, la cara del chico se puso roja y tartamudeó una disculpa. Alex me soltó y caminó hacia mí, recuperando su expresión de buen estudiante y obediente. Gracias, Alex. Levanté la vista y le agradecí suavemente, sin poder ocultar la sonrisa en mis labios. Se inclinó hacia mí, fingiendo estar serio. Para compensarme, tendrás que volver a hacer cola para conseguirme costillas de cerdo agridulces en el almuerzo de hoy. Estaba un poco cerca y su aliento cálido cayó sobre mi cara. Empujé su pecho torpemente, creando algo de distancia. Bueno. Después de la clase de estudio de la tarde, recibí un mensaje de la señora Brown. Sarah, ¿vas a celebrar el cumpleaños de ese mocoso esta noche? No regreses demasiado tarde y recuerda llevar abrigo. Hace frío. Mis dedos escribieron en el teclado y finalmente respondí, está bien. Después de enviar el mensaje, vi la publicación de Mac en Instagram. La foto mostraba dos manos fuertemente entrelazadas con un texto que decía, tú estás a la izquierda. Yo estoy cerca de la derecha. Esa era una canción que a Mac le gustaba escuchar. Antes de que llegara Britney, siempre la tarareaba junto a mi oído. Él no estuvo en la sala de estudio por la tarde. Los dos asientos de la última fila estaban vacíos. Resulta que fue a celebrar su cumpleaños número 18 con Britney. A muchas personas les gustó la publicación. Todos la vieron. Los amigos que no sabían pensaron que la mano que sostenía era la mía y lo felicitaron en voz alta. Finalmente conseguiste la pequeña sombra después de 3 años de intentarlo. Felicidades, tu amor secreto se hizo realidad. Ese comentario solo apareció por menos de un segundo antes de que Mac lo eliminara inmediatamente. Apagué mi teléfono sin ninguna otra reacción. Sin me gusta, sin comentarios, sin buenos deseos. Desde el momento en que dijo, no te debo nada, éramos como extraños. Mientras salía de la escuela, vi a Alex empujando su bicicleta y saludándome desde lejos bajo el alumbrado público. Estaba de pie tranquilamente, y la luz tenue proyectaba una pequeña sombra sobre su ceja. De repente, noté un pequeño lunar rojo cerca de sus ojos sonrientes. Me cubrí el pecho e inmediatamente sentí una mariposa revoloteando sus alas y volando alto allí. Alex, lo saludé mientras caminaba lentamente. Hoy es mi cumpleaños y toda mi familia está en el extranjero. Ya que te ayudé con física, hazme compañía hoy, ¿de acuerdo? Alex tomó mi mochila con naturalidad y la colgó en su hombro, como si fuera una ocurrencia de último momento. Asentí y me subí hábilmente a la parte trasera de la bicicleta. Bueno. Llevé a Alex a un restaurante de ramen que me gustaba mucho. Antes de que mi padre falleciera, solía llevarme allí todos los años por mi cumpleaños. Había una máquina de garra cerca de la entrada. Por cada plato de ramen que comías, ganabas puntos y tenías la oportunidad de obtener un premio. El gran premio era un peluche gigante de ramen. El restaurante sirvió 2 tazones de ramen de hueso de cerdo con salsa de soja espesa. Alex y yo nos sentamos uno al lado del otro, comiendo los fideos calientes con la cabeza gacha. El huevo pasado por agua estaba tierno y cremoso, y el hueso de cerdo era graso pero no aceitoso. Salud por ti, Alex. Feliz cumpleaños. Después de terminar los fideos gruesos y masticables, levanté mi taza de té de cebada y la choqué con la suya. Alex se bebió todo el té con seriedad, aceptando mi deseo de cumpleaños. Entonces, mi deseo este año es que tu física mejore y puedas entrar a la universidad que te gusta. Él sonrió y sinceramente pidió un deseo al peluche de ramen en la esquina. Saqué mi tarjeta de puntos del bolsillo de mi uniforme escolar y se la entregué al cajero. Tenía 20 puntos. Estos eran originalmente para Mac Brown. Durante los últimos 2 años, vine aquí a comer ramen con él para su cumpleaños. Desafortunadamente, nunca tuve la suerte de ganar ese peluche gigante de ramen que tanto quería.
Pensando en eso, miré a Alex. En ese momento, estaba apoyado en el cristal de la máquina de garras, sonriendo tontamente. Este año fue diferente. Este año fue Alex. Definitivamente lo ganaría, ¿verdad? Cuando salimos del restaurante de ramen, Alex sostenía el peluche gigante de ramen y su rostro irradiaba alegría. Al darse cuenta de que lo observaba, se aclaró la garganta e intentó con todas sus fuerzas reprimir una sonrisa. Una bufanda de lana cubría mi cuello con una tenue calidez corporal. Sara, estoy muy feliz hoy por mi cumpleaños. Sus ojos eran intensos y sinceros y sentí que mis mejillas se sonrojaban ligeramente. Bueno, me alegro de que estés feliz. Enterré mi cara en la bufanda, ocultando secretamente la sonrisa en la comisura de mi boca. Alex me dejó abajo, en la casa de los Brown, y acordamos encontrarnos a la mañana siguiente. Respiré profundamente y me di unas palmaditas en las mejillas. Al acercarme a la sombra del edificio, me alcanzó un fuerte olor a humo. Fruncí el ceño y caminé alrededor, pero de repente Mac me agarró. Había colillas de cigarrillos esparcidas por todo el suelo a sus pies, y aún tenía una mancha de lápiz labial rosa en los labios. ¿Dónde está mi regalo de cumpleaños? Mac se pasó una mano frustrada por el pelo y de repente me arrinconó contra la pared. Déjame ir. La distancia entre nosotros en la oscuridad era demasiado corta. Su aliento, con olor a humo desagradable, cayó sobre mi oído. Ese contacto tan cercano me hizo sentir un poco enferma. Luché mucho pero no pude liberarme. Pequeña Sarah, ¿dónde está mi regalo de cumpleaños? Olía ligeramente a alcohol y parecía un poco borracho. Abracé mi mochila contra mi pecho, tratando de mantener distancia entre nosotros. La mirada de Max se posó en los llaveros de ramen que estaban en el costado de mi bolso y sus ojos se iluminaron levemente. Lo sabía. Fuiste al lugar de ramen y me compraste un peluche, ¿verdad? Este año tampoco conseguiste el ramen de peluche. Está bien. También me gusta el llavero. Su tono de repente se suavizó y levantó la mano para quitar el llavero. Aprovechando su guardia relajada, lo empujé con fuerza, haciéndolo chocar contra otra esquina. Luego corrí rápidamente unos pasos fuera del edificio y me paré bajo la brillante farola de la calle. Había algunas cajas de cartón apiladas en la esquina, y Mac tropezó, casi cayéndose. Pero él no estaba enojado. Simplemente me miró con los ojos lastimosos y agraviados de un cachorro triste. Sé que no eres feliz. Celebré mi cumpleaños con Britney esta noche. Ella me pidió que me quedara y no acepté. Faltan 2 horas para la medianoche. Celébralo conmigo otra vez. Fue de nuevo esa mirada condescendiente, como si su amabilidad fuera un favor hacia mí. Mac caminó unos pasos y fácilmente me agarró del brazo, tratando de sacarme del complejo. Era demasiado fuerte y su agarre dolía un poco. Lo que era aún más aterrador era su mirada llena de intensa posesividad, como si quisiera devorarme por completo. Me estás haciendo daño, Mac. Suéltame. Golpeé su mano desesperadamente, luchando frenéticamente, con lágrimas brotando. Pequeña Sarah, ¿te gustó? Después de unos pocos pasos, Mac, que no había terminado de hablar, recibió de repente una fuerte patada. Pasó volando junto a mí como una cometa rota y luego cayó al suelo torpemente, gruñendo de dolor. Antes de poder ver lo que pasó, ya estaba en un cálido abrazo. Una mano grande sujetó suavemente mi hombro y un libro de ejercicios de física apareció debajo de la farola. ¿Por qué lloras? ¡Qué pena! Alex metió el libro de física en mi mochila. Luego levantó la pierna y le dio 2 patadas a Mac en la espalda. ¿La oíste decir que te soltara? ¿La oíste decir que le estabas haciendo daño? Era la primera vez que veía a Alex tan enfadado. Sus finos labios formaban una línea recta. Todo su cuerpo temblaba inconscientemente, pero la fuerza en mi hombro seguía siendo muy suave. Después de unas cuantas patadas, Mac se puso muy serio. Su mirada se posó en la parte trasera de la bici de Alex, donde había atado un peluche gigante de ramen. Luego se posó en mi cuello, donde estaba envuelta una bufanda a juego con la chaqueta de Alex. Sus ojos se pusieron rojos al instante. O sea, Alex, ¿te atreves a tocar a mi chica? Max se enfadó y le dio un puñetazo en la cara.
Inmediatamente corrí hacia adelante sin dudarlo y lo empujé a la piscina fría que tenía detrás. Después de chapotear un par de veces en el agua, Mac se puso completamente sobrio, recordando lo que pasó cuando me jaló antes. Su cara se puso fea al instante. «Alex, ¿estás bien? ¿Duele?» Ayudé a Alex a llegar hasta la farola y examiné cuidadosamente la herida en su rostro, sujetándole la cara. Su labio estaba ligeramente partido y un poco hinchado. «¡Ay!». Alex jadeó, siseando de dolor. Pero viendo que mis lágrimas estaban a punto de caer, las contuvo. «No duele. No duele. No llores». Levantó la mano y me pellizcó suavemente la mejilla, fingiendo parecer feroz. «Estoy bien. Sigue subiendo. Tu tía debe estar preocupada». Mientras hablaba, seguí su mirada y vi a la señora Brown mirando desde el balcón de arriba. Ella se inclinó hacia afuera, parecía muy preocupada y me saludó. «Recuerda ponerte un poco de ungüento al llegar a casa. Nos vemos mañana, Alex». «Nos vemos mañana». Bajo la farola de la calle, Alex me frotó el pelo y luego acarició la cabeza del peluche de ramen que estaba en la parte trasera de la bicicleta. Finalmente, miró ferozmente a Mac y se alejó. Mac caminó unos pasos detrás de mí mientras subía las escaleras. Al principio hubo un silencio completo entre nosotros. Luego me alcanzó y me explicó en voz baja. Estuve preocupada y ansiosa por un momento, con miedo de que él me intimidara. Me quedé sin expresión y no lo miré más. «La persona que me ha estado intimidando siempre ha sido tú, Mac». Hizo una pausa. Su tono estaba lleno de frustración e inquietud. «Lo siento, pequeña Sea. Mira, también me raspé la mano y me duele mucho el cuerpo». En el pasado, cada vez que Mac sufría un rasguño o un moretón, yo buscaba frenéticamente algún medicamento para él. Parecía que le gustaba mi forma de preocuparme y llorar por él, así que actuaba incluso más dramáticamente y fingía estar sufriendo, y mis lágrimas caían aún más. En ese momento, debió ver mis lágrimas como un trofeo. «Mira, hay una chica aquí a la que le gusto en secreto. Ella incluso siente tanto por mí que llora». Entré y lo ignoré, caminando directamente de regreso a mi habitación. Nunca esperé que Mac me siguiera sin dudarlo. No quedaba mucho en la habitación. Mi solicitud de dormitorio había sido aprobada por la escuela. Durante los últimos 2 días, la señora Brown y yo habíamos empacado la mayor parte de mi equipaje. Podría mudarme a la escuela mañana. A partir de ahora ya no tendría que ver a Mac. Entonces, no quería que él entrara a la habitación, no quería que se enterara y no quería discutir con él. «No puedes entrar». Lo bloqueé rápidamente, extendiendo la mano para cerrar la puerta. Mac frunció el ceño y metió el pie en el hueco, intentando abrirla. «¿Por qué no puedo entrar? Esta es mi casa, no la tuya. ¿Por qué no puedo entrar?». Al oír eso, bajé la cabeza, sintiendo como si mi cuerpo se hubiera entumecido. Sí, esta era la casa de Mac Brown. Después de soltarme, Mac empujó la puerta con fuerza para abrirla. Caí al suelo, golpeándome fuertemente la nuca, y el mundo inmediatamente dio vueltas, pero Mac seguía sin poder entrar. Tan pronto como abrió la puerta, la señora Brown lo agarró enojada y lo apartó. Después de cerrar la puerta, me senté sin expresión en el suelo desnudo, tocándome el chichón que tenía en la parte posterior de la cabeza. La maleta junto a la cama aún no estaba cerrada y en un rincón la señora Brown había guardado una pequeña pila de fotos nuestras juntas. Me acerqué arrastrándome y las miré una por una. Todas las fotografías de Mac y mías estaban rotas y habían sido arrojadas a la basura. Desde entonces, Mac y yo no tuvimos nada que ver el uno con el otro. La vida de mi padre a cambio de mis 3 años con los Brown. Dicen que estábamos a mano, pero esta deuda todavía era difícil de saldar. Al día siguiente, que era fin de semana, cuando me desperté temprano por la mañana, Mac ya había salido de casa. La señora Brown tocó la puerta y entró, abrazándome suavemente mientras yo miraba fijamente la cama. «Mi pequeña Sea ha sufrido en esta casa y tengo que decirte, lo siento. Por favor, no te tomes a pecho nada de lo que dijo el mocoso de Mac anoche. Mi casa siempre será tu casa también». Su abrazo era suave y llevaba un leve aroma a orquídeas, reconfortando mi corazón inquieto.
La abracé con fuerza y las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Aunque no me gustaba Mac, la señora Brown me gustaba muchísimo. No estoy enojada, señora Brown. Me gusta más que nadie. Bajamos y tomamos un desayuno caliente, luego empacamos nuestro equipaje y nos fuimos. Antes de que llegáramos al dormitorio de las chicas, vimos a Alex a lo lejos suplicándole al supervisor del dormitorio: «Señora, usted es la persona más amable. Por favor, solo necesito ayudar a mi amiga a mover algunas cosas y bajaré enseguida». Sostenía una taza de leche de soja caliente y una caja de bolas de sopa, que le entregó al supervisor. Hoy, el cabello de Alex estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y su uniforme escolar perfectamente planchado, lo cual era inusual. «Alex, aquí», lo saludé con la mano y le presenté brevemente a la señora Brown. Alex, que habitualmente era tan hablador, estaba inusualmente callado y hizo una profunda reverencia cuando la saludó. Luego subió rápidamente y torpemente la maleta al piso de arriba. Después de subir y bajar varias veces, la señora Brown pasó gradualmente de estar sorprendida a comprender y luego a sentirse desconsolada. Tiene mejor gusto que ese mocoso de Mac. Esa noche, Mac, que no había asistido a la sala de estudio vespertina durante varios días, irrumpió de repente. Su rostro estaba sombrío y me apretó la muñeca con fuerza. «Sarah, ¿estás tratando de evitarme? ¿Quién dijo que podías quedarte en los dormitorios? Vuelve conmigo». El silencio en la habitación se rompió y los estudiantes que estaban concentrados en estudiar miraron hacia arriba sorprendidos. Fue vergonzoso. Luché pero no pude liberarme, así que, de mala gana, me levanté y lo llevé al pasillo donde había menos gente. «Estás molestando a todos los que están estudiando». La luz en la esquina era tenue y proyectaba un brillo borroso sobre la gente. De repente, Mac me presionó contra la pared, con los ojos llenos de emociones a punto de derramarse. Su voz sonó y sacó del bolsillo las fotografías rotas que había pegado con tanto esfuerzo. «¿Te quedas en los dormitorios porque no te gusta que salga con Britney? No estamos juntos». Esa publicación en Instagram fue una broma. «Te llevaré a la escuela de ahora en adelante y te ayudaré con física. Pequeña Sarah, a partir de ahora podrás mirarme solo a mí». Había un dejo de súplica y un poquito de dolor en sus ojos fríos y distantes. Tan falso. Hice pucheros y gruñí en secreto. Después de quejarme, me di cuenta de que estaba actuando un poco como Alex. «Mike, con quien estés no tiene nada que ver conmigo. Quedarme en los dormitorios es asunto mío y no tiene nada que ver contigo tampoco. El tiempo de estudio por la tarde es precioso. Por favor, no interrumpas mi estudio». Mientras él todavía estaba absorto en su dramática exhibición, le di un fuerte empujón y me liberé. Retrocedí unos pasos hacia la luz brillante y expresé mis pensamientos de manera clara y concisa, en un tono serio. Pero Mike no me creyó. Se inclinó, bajó la cabeza y continuó hablándome dulcemente con paciencia. «Pequeña Sarah, no seas terca. ¿Sabes quién es la persona que siempre me ha gustado?». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, recibió una llamada telefónica. Mac frunció el ceño y colgó inmediatamente, pero la persona que llamaba insistió. «Mac, me están acorralando en el callejón. Tengo mucho miedo». Era la voz llorosa de Britney al otro lado del teléfono, suave y dulce, suficiente para derretir el corazón de cualquiera. Efectivamente, el rostro de Mac cambió dramáticamente y preguntó ansiosamente la dirección. «Sarah, volveré a recogerte después de la escuela. Entonces nos iremos a casa juntos». «Espérame. Vuelvo enseguida». El viento de la tarde comenzó a soplar. Me quedé de pie bajo la suave luz, observando a Mac caminar paso a paso hacia la oscuridad. Mira, al final éramos personas de dos mundos diferentes. Dejé escapar un suspiro de alivio después de deshacerme de su chonchan jojo. Justo cuando estaba a punto de regresar a la sala de estudio, sonó el timbre del final de la clase y, recordando que había quedado en encontrarme con Alex en la cerca trasera, me apresuré. Llegué temprano y la zona de la cerca, normalmente animada, todavía estaba bastante vacía. La alta figura de Alex era fácil de localizar y lo encontré sin mucho esfuerzo. Al verme, arrojó su mochila por encima de la valla con una mano y saltó con la otra. La regla de la escuela es no escalar la valla. Miré a la izquierda y a la derecha,
temerosa de ser atrapada por la patrulla sorpresa del consejo estudiantil. Alex caminó hasta el mirador cercano y sacó de su bolso un refrigerio humeante y nocturno. Sirvió los bantons, añadió la salsa, dispuso el pak choi bebé, el huevo frito y el cerdo char siu. Está bien. Pueden quitarme puntos. Ven y come. Se sentó en el banco de piedra, rompió los palillos y esperó ansiosamente que me acercara como si me estuviera presentando un tesoro. Se parecía un poco al perro que tenía el guardia de seguridad, más lindo de lo habitual. Le di un mordisco. Los bantons de cangrejo estaban frescos y sabrosos, dejándome un agradable sabor en la boca. Sentí que una calidez subía a mi estómago y, poco a poco, mi corazón también se fue calentando. ¿No dijiste que traerías apuntes de física? Mientras comía los bantons, abrí el cuaderno que me dio, lleno de densas notas. Algunas de las marcas de tinta eran muy recientes. Estaba claro que eran nuevos añadidos. Alex tomó el cuaderno, sacó un bolígrafo rojo de su bolsillo y comenzó a hacer círculos y dibujos en él. Tenía miedo de que tuvieras hambre. Estudiar física es agotador. Tú come. Te lo explicaré un poco. Está comenzando un proyecto en el laboratorio de física de la Universidad Estatal y tengo un lugar para observar y aprender. Tengo que salir temprano mañana por la mañana. Estas notas cubren los puntos clave para el examen de ingreso a la universidad. Te explicaré rápidamente los que son especialmente importantes. No te preocupes, puedes hacerme una videollamada todos los días y te enseñaré en línea. Será igual de efectivo. El mirador estaba orientado hacia el viento, por lo que Alex se giró hacia un lado para protegerme del viento frío que soplaba por el pasillo. Bajo la tenue luz de la farola, su voz entrecortada se fue extendiendo poco a poco y las fórmulas de física en el cuaderno empezaron a saltar aleatoriamente. Creo que me estaba distrayendo un poco por culpa de Alex. Antes de que se diera cuenta, me di unas palmaditas en las mejillas y me aclaré la cabeza. Gracias, Alex. Hizo una pausa y de repente sus ojos se iluminaron. Ningún problema. Cuando entras a la universidad estatal, simplemente tienes que esperar en fila para conseguir comida para mí todos los días. Cuando mencionó la universidad estatal, la sonrisa en los labios de Alex fue imposible de suprimir. El presidente de la clase pasó por allí, curioso, y luego nos dirigió una mirada de desaprobación sin palabras. ¿Qué? Sonriendo como si tuvieras una familia entera solo porque estás haciendo problemas de física. A pesar de las burlas, el presidente de la clase inmediatamente sacó un cuestionario de física de su bolsillo y humildemente pidió ayuda. Le hice lugar silenciosamente y me hice a un lado, sosteniendo el cuaderno y digiriendo el conocimiento, comiendo de vez en cuando un bantán. Ese día en la oficina, cuando taché Universidad Estatal en mi formulario de solicitud, en realidad escribí Universidad Estatal. ¿Quién sabe? Quizás era el destino, quizás era la suerte. Después de despedirnos de Alex, el presidente de la clase y yo discutimos los problemas mientras caminábamos de regreso al salón de clases. Después de empacar mis cosas, de repente recibí algunas fotos de Britney. La primera foto era de Mac arrodillado en el suelo aplicándose ungüento en la pierna lesionada. La segunda foto mostraba botellas de vino esparcidas y ropa desordenada por todo el suelo. La tercera foto era asquerosa, bloqueada. Por alguna razón, pensé en las palabras especialmente serias de Mac cuando nos separamos. Espérame. Vuelvo enseguida. Tan falso. Lo bloqueé también. El tercer examen simulado transcurrió sin problemas. Mi física había mejorado mucho estos últimos días y las notas de Alex predijeron con precisión los puntos clave. Durante la pausa del almuerzo, estaba repasando el examen solo en el aula cuando escuché el sonido de la puerta cerrándose desde afuera. Un beso caliente y húmedo aterrizó inesperadamente en mi cuello como una serpiente venenosa deslizándose lentamente. Mi cuerpo se congeló por un segundo y agarré el termo que estaba en mi escritorio y lo arrojé con todas mis fuerzas contra la persona que estaba detrás de mí. Soy yo, Sarah. Mac se llevó las manos a la frente. Su rostro mostraba una pizca de dolor. No había nadie alrededor. La puerta estaba cerrada y no podía salir por la ventana. Intenté con todas mis fuerzas reprimir el pánico en mi corazón, saqué un cuchillo afilado del cajón y lo sostuve con fuerza. Mike, ¿estás loco? Al ver mi postura extremadamente defensiva, una sonrisa amarga apareció en los labios de Mike.
Sus ojos claros y distantes se oscurecieron levemente y sus hombros se desplomaron débilmente, luciendo particularmente abatido. Sara, me equivoqué. Esa noche, Britney fue acorralada por esos matones en el callejón. Fui a ayudarla porque quería aclarar las cosas con ella. Le dije, eres la persona que me gusta. Me acabo de dar cuenta de cuánto me gustas. ¿Podrías volver a gustarme una vez más? Podemos ir juntos a la universidad estatal. Todavía nos quedan muchos años por delante. Tenía las comisuras de los ojos rojas, la voz, y no pudo evitar que se le ahogara un poco al final. En los 3 años que lo conocí, nunca había visto a Mac tan nervioso. ¿Y qué? La historia de que Britney fue acorralada por unos matones en el callejón era falsa. Lo vi con mis propios ojos. Britney y ese grupo estaban fumando detrás de la escuela, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Saqué mi teléfono con calma, me burlé y encontré el WeChat de Britney en la lista negra. Mike, tu gusto es demasiado barato. En cuanto vio la pantalla llena de imágenes repugnantes, Mac palideció al instante. Intentó negarlo con nerviosismo, pero las palabras le resultaron extremadamente difíciles de pronunciar. No lo sabía. De verdad que no sabía que ella se había llevado esas fotos. Britney lloró esa noche. Me rogó que me quedara con ella solo una vez y luego me dejaría ir. Había bebido un poco y estaba borracho, por eso. Todas sus explicaciones parecían tan pálidas y débiles. Mac bajó la cabeza en silencio. Después de un largo rato, finalmente reunió el coraje y preguntó tímidamente, Sarah, ya no tengo ninguna oportunidad, ¿verdad? La pausa del almuerzo terminó y la puerta estaba abierta desde afuera. Pasé rápidamente junto a él con mi cuaderno de ejercicios, sin volver a mirarlo. Después de los exámenes de ingreso a la universidad, encontré un trabajo a tiempo parcial que me proporcionaba alojamiento y comida y no volví a la casa de los Brown. La señora Brown venía a verme cada pocos días y no nos distanciamos por la distancia. El día que volví a la escuela para recoger mi carta de aceptación de la universidad, volví a ver a Mac debajo del gran árbol junto a la puerta de la escuela. Él estaba allí de pie con una muleta, esperándome en silencio, sosteniendo su carta de aceptación de la universidad estatal. No hace mucho, la señora Brown me contó que Mac había sido acorralado en un callejón por unos matones y que le habían roto la pierna 2 días antes de los exámenes de ingreso a la universidad, pero aún así apretó los dientes e insistió en tomar los exámenes. Había perdido mucho peso estos últimos días. Su expresión se demacró. La luz del sol que se filtraba a través de las copas de los árboles todavía le daba un aspecto sombrío. En el momento en que me vio, un atisbo de alegría apareció en el rostro de Mac. Sara, puedes olvidarte de deshacerte de mí. Tengo toda una vida de paciencia. Podemos empezar de nuevo en la universidad estatal. Si 1 año no funciona, entonces 2. Si 2 años no funcionan, entonces 3. Te esperaré sin importar cuántos años pasen. Sus ojos estaban ligeramente rojos, su mirada llena de intensa obsesión y posesividad. No puedo quitármelo de encima como si fuera un sarpullido persistente. Fruncí el ceño y saqué mi carta de aceptación de la universidad estatal de mi bolso, mostrándosela. Mike, deja de molestarme. Los Browns me acogieron durante 3 años. Pero mi papá te salvó la vida. Nunca te debí nada. Todo el cuerpo de Mac temblaba, su mirada abatida y desesperanzada. Todo parecía volver al principio. Hay diferentes muelles a ambos lados de la montaña. Cada barco encuentra su propio camino. Cuando salí de la puerta de la escuela, Alex había estado esperando durante mucho tiempo. El joven llevaba la mochila colgada del hombro y vestía una camiseta negra, con el cuello ligeramente abierto. Llevaba un paraguas en una mano y un gran ramo de lirios morados en la otra. Las flores florecieron grandiosas y apasionadamente, muy parecidas a su amor que no podía ocultar. Las flores cayeron en mis brazos, desprendiendo un aroma fresco y húmedo. Me sorprendió encontrar una pequeña carta de amor rosa escondida en el ramo, un poco demasiado pura. Pero Alex estaba extremadamente nervioso y no se atrevía a mirarme. Tenía la vista fija al frente y murmuraba para sí, ¿por qué los que llegan tarde se adelantan? Porque los que llegan tarde se pelean y se agarran. Al oírlo claramente, no pude evitar reír a carcajadas y, en silencio, le di la mano. Alex, llegaste primero.
Al fin y al cabo, éramos amigos de la infancia. Ese año, en secundaria, después de que le dieran una paliza en el callejón, Alex se quedó a cenar un rato en mi casa. Todos los días, después de clase, usaba su paga para invitarme a brochetas fritas. Cuando se cansaba de las brochetas fritas, se convertía en helado. Cuando se cansaba del helado, se convertía en pastelitos. Usaba su paga con entusiasmo para alimentarme hasta que mi padre se enteró y lo prohibió terminantemente. La noche antes de irse al extranjero, vino a mi casa a escondidas para darme tarta de fresa y hablar sin parar. Sara, ahorraré mi paga y la gastaré toda en ti en el futuro. Sara, tú también deberías solicitar plaza en la universidad estatal. Por favor. De esa manera seremos amigos de la infancia. No puedes olvidarte de mí. No subestimes el vínculo entre nosotros. Sara, espérame. Vuelvo enseguida.